Comenzamos a grabar. Bien, muchachos, estudiantes, ya después de varios problemas técnicos, hemos podido dar inicio a esta clase, la número 6 de este programa de asignatura para la denominado Kinesiología Deportiva. Estamos sacando aquí un par de cosas. Y el día de hoy tenemos la primera clase de 4 que van a ser realizadas por especialistas en determinadas áreas. Eh, y contamos con alguien que para mí es tremendamente cercano, además de mi admiración por él como profesional, también como ser humano. ¿Ya? El día de hoy nos va a acompañar mi hermano, que se llama Camilo Pavés. Él es terapeuta ocupacional. Eh, Se ha especializado y ha profundizado en áreas relacionadas a la salud mental. Eh, Tiene formación en hipnosis clínica. eh, Tiene formación en terapia familiar y de parejas. eh, y bueno, el día de hoy tiene una misión no menor, que es eh, contarnos y explicarnos más o menos cómo se relacionan los tipos de personalidad eh, con la adherencia que pudiésemos encontrar en los usuarios cuando estos se someten a planes de ejercicio o a programas de kinesiterapia. ¿Ya? Por lo tanto, eh, tenemos preparado para ustedes una linda instancia. Los invito a ponerse cómodos, busquen un café, un té o cualquier bebestible o picoteo, si es que les es más cómodo, porque vamos a conversar sobre temas que son importantes para nosotros y que creo que pueden ser de mucha utilidad para ustedes como kinesiólogos en formación, eh, ya que vamos a escarbar un poquito en áreas que no son de nuestra competencia, ¿ya? Y que posiblemente deberían serlo. Así que vamos a dar el paso ahora. Ahora te estoy proyectando, Camilo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Un gusto saludarte y saludar a todos los chicos que están haciendo esta asignatura. Muchas gracias, Camilo, por esta instancia. El día de hoy eh, vamos a conversar sobre el terreno que es más tuyo que mío, y por lo tanto eh, voy a tratar de que esta conversación salga lo más fluida posible, pudiendo sacar la información que necesitamos también para lo que es el proyecto que tenemos con los estudiantes. Así que te doy la palabra. A partir de ahora, juegue como usted sabe. Bien, bueno, gracias por la invitación. El objetivo de esta instancia académica es que ustedes puedan recibir algunas nociones que tienen que ver con la forma de vincularse con sus futuros pacientes y usuarios en lo clínico. Y también en distintas áreas que tienen que ver con el desarrollo de la kinesiología o la kinesioterapia. Entonces, el marco de intervención de hoy día está precisamente orientado hacia eso. Y dentro de ese proceso que implica el vincularse con las personas o los futuros pacientes, nunca olvidemos que siempre son personas, están los aspectos que tienen que ver con la personalidad. Para eso vamos a proyectar acá la presentación. Dale, yo te digo si es que se ve. Ya, gracias. Eso. ¿Ya se ve? ¿Se Sí, proyecta? sí, perfecto, Camilo. Ya, el marco de conversación que tenemos hoy día nosotros está dentro de los tipos de personalidad y adherencia al ejercicio y
como sinónimo de eso el tratamiento. ¿Ya? Entonces, como aspecto vamos a comenzar inmediatamente a desarrollar algunos conceptos que son básicos. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de vincularnos con las personas, el primer concepto que surge es personalidad. Personalidad viene de una conjunción que inicialmente era del griego y después del latín, que es personae, que significa máscara y que rememora a los antiguos actores griegos que usaban unas máscaras que medían más o menos 2 metros y de alguna forma expresaban distintas formas, distintas emociones en el escenario, en los escenarios que ellos proyectaban dentro de lo que era el marco de su cultura. Nosotros hoy día, en base a esa definición, definimos la personalidad como un conjunto de rasgos. Vamos a definir rasgos como una forma de ser o de expresar. ¿Ya? Vamos a ahondar en eso más adelante, que implica estilos y patrones de comportamiento que conforman el carácter individual de cada uno de nosotros. ¿Ya? O sea, la personalidad en el fondo es una forma que determina lo que nosotros somos y también cómo los otros nos ven. Y ahí hay un tema importante que también lo vamos a mencionar más adelante. No siempre lo que nosotros creemos que nosotros somos es lo que los demás ven. ¿Ya? Eso es importante también entenderlo y en algunos casos eso también puede estar vinculado con algún tipo de patología en el área de la salud mental o de la psiquiatría. También la personalidad es la manera de percibir el mundo y eso tiene que ver con nosotros. A pesar de que todos vivimos el mismo mundo, no todos lo vamos a percibir igual y en ese espacio surgen las actitudes, los pensamientos y los sentimientos que nos inundan cuando nosotros estamos desarrollando esa percepción. Entonces, en términos generales, ¿qué es importante ir entendiendo? Las personas, primero vamos a hablar de las personas, estamos definiendo el concepto de personalidad vinculado con un funcionamiento normal, entre comillas normal. ¿No? Puede ser una definición estadística de normalidad. O sea, la mayoría de la gente, como lo podemos definir, las personas sanas en sí mismas comparten varios rasgos, ¿ya? Y esos rasgos tienen que ver, como habíamos dicho anteriormente, tienen que ver en cómo nosotros somos y cómo también nos ven las personas desde el exterior. Obviamente una persona sana es una persona donde hay coherencia entre cómo la persona se siente que es y cómo los demás la ven. Por ejemplo, una persona que se siente extrovertida, expansiva, que expresa lo que piensa y lo que siente en forma libre y sin dificultades, también debería ser coherente en esa sensación y en esa percepción de sentirlo así internamente. A eso se le llama coherencia. Ahora, en términos generales, nosotros hablamos de rasgos de personalidad eh, con aproximaciones que tienen que ver con, por ejemplo, estados anímicos. Por ejemplo, las personas que funcionan desde un modo melancólico o depresivo, eso sería un rasgo de personalidad. Esa misma persona en otra instancia puede tener una actitud evitativa, o sea, evitar a los otros. A eso se le llama conducta fóbica. También pueden surgir rasgos suspicaces ante las consultas o la observación de los otros. Cuando ese rasgo se exacerba o aumenta, se habla de la paranoia o rasgos paranoideos. Y también están elementos pasivos que tienen que ver con la conducta y agresivos. Una persona sana, una persona normal, como lo dice el profesor Armando Roa, que es uno de los padres de la psiquiatría chilena, las personas sanas tienen todos estos rasgos conviviendo en distintos momentos de su vida, ¿ya? Lo patológico entonces sería cuando uno de estos rasgos se queda estancado en el ciclo vital de la persona y la persona, por ejemplo, vive constantemente en forma melancólica su vida o lo vive constantemente en forma evitativa. Digamos que la rigidez en el rasgo
es lo que provoca con el tiempo la alteración de la personalidad o lo que vamos a revisar más adelante como el trastorno. O sea que en el fondo muchas Sí, veces esta personalidad podría ir modulándose en el tiempo de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo y a cómo nos las vivimos en el fondo. sí, la personalidad de cada uno de nosotros, o sea, comienza desde que nacemos. Algunos incluso dicen que es previamente porque hay elementos que son hereditarios, que tienen que ver con formas de ser de nuestros padres, pero con el tiempo cada vez se sublima más ese porcentaje que se asocia con lo genético y se le Entiendo. da un mayor énfasis a el concepto medioambiental. Perfecto. Eso quiere decir, como lo que ustedes tienen que haber escuchado muchas veces, como el concepto genotípico, de acuerdo al medio ambiente, tiene una expresión fenotípica. Cuando nosotros hablamos de la personalidad, estamos haciendo referencia de un elemento que es un constructo que tiene una base genética, pero que en su expresión es tremendamente importante el contexto donde esa persona nace, crece y se desarrolla, desde el nacimiento o incluso antes, Ya, perfecto. ¿ya? Gracias. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que la persona sana, vamos a entender una persona sana como una definición de normalidad en el contexto de una definición estadística, ¿cierto? Todos sabemos que las definiciones de normalidad hoy día son cuestionadas desde lo cualitativo y es sano también cuestionarlas, pero tenemos que tener criterios para poder decidir o definir cuando una persona está dentro de un rasgo que no es sano para sí misma o para su entorno. Entonces vamos a decir que una persona sana es aquella persona que sus rasgos de personalidad funcionan en forma dinámica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en distintos momentos del día, en distintos momentos de su vida, va presentando distintos elementos que tienen que ver con la forma de vincularse. Y no significa que las personas tengamos todos los rasgos de un gran abanico, sino que obviamente en cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra historia, nuestro ciclo vital, algunos rasgos se van acentuando más que otros, ¿ya? Disculpa. Pero sí, la palabra clave en ese espacio es el contexto. Las Perfecto. personas sanas funcionan de acuerdo al contexto, o sea, se adecúan y tienen una capacidad que es la capacidad adaptativa. ¿Ya? Las personas que funcionan en forma patológica son personas que viven esos rasgos en forma rígida. ¿Ya? Y en especial acentúan uno o dos rasgos. Por ejemplo, una persona, a ver, todos nosotros podemos, al momento de levantarnos, si estamos cansados o tenemos sueño, o por ejemplo, en la noche anterior estudiamos hasta tarde, es muy probable que nuestros rasgos de personalidad pueda ser en la mañana un poco irritable, un poco evitativo, incluso antisocial. Entonces, de acuerdo al contexto, uno dice, bueno, estudié hasta tarde, eh, dormí poco. Recordemos también que las alteraciones en las horas de sueño provoca cambios en el estado anímico y en la estructura de personalidad funcional. Entonces hoy día estoy más irritable de lo habitual, pero durmiendo, descansando, haciendo algún tipo de ejercicio, ese rasgo se adecua y de alguna forma pasa. En las personas que tienen un funcionamiento rígido del rasgo, independiente de lo que hagan, ese rasgo prevalece y lo acompaña permanentemente a lo largo del día, de la semana, del mes o del año, y así se va conformando como parte de su estructura. Perfecto. Entonces, en ese margen podemos decir que el origen de la personalidad, y es un poco la pregunta que estábamos como tratando de responder recién, dice, cada individuo desde el momento de la concepción en el vientre materno pasa por un proceso de desarrollo biológico y emocional.
Y esto tiene que ver incluso con las concentraciones de neurotransmisores que están vinculadas con el momento, con cada uno de los momentos del embarazo. ¿Ya? No es lo mismo un bebé deseado, esperado, programado, que desde ese momento, por ejemplo, cuando la madre ya sabe, o la pareja, si es que estamos hablando de una relación de pareja, o la familia, si estamos hablando de una familia, las percepciones emocionales que lo rodean generan ciertas concentraciones de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central que desde la mirada biológica obviamente disponen y predisponen un tipo de crecimiento, un tipo de elaboración madurativa que va a afectar el desarrollo de ese bebé en su proceso de embarazo. Entonces, la personalidad del individuo sí o sí se ve afectada por factores que son internos y externos y que nos acompañan obviamente desde siempre. ¿Cuáles serían esos factores internos? Bueno, los factores internos son las emociones, los sentimientos, los pensamientos y la inteligencia. Vamos a definir más adelante inteligencia como la función cognitiva que ustedes deben haber escuchado muchas veces, que tiene que ver con la forma de percibir la realidad desde la cognición, ¿ya? Desde los procesos cognitivos, la función, o también conocidos como las funciones cerebrales superiores. Eh, y los factores externos, donde obviamente está el ambiente, y dentro de ese ambiente está la familia, la escuela, el trabajo, la sociedad y cada uno de los elementos que nos rodean. Ahora, disculpa Camilo, Sí, algo creo que es relevante dentro de lo que tú estás conversando sobre la rigidez, es que finalmente eh, dentro de lo que uno observa en la clínica diaria, es que aquellas personas que, a ver si es que asocio bien el concepto, eh, aquellas personas que pueden ser más rígidas son aquellas que les cuesta más los cambios, ¿cierto? Y por lo sí, tanto se adaptan menos, sí, ¿o desde no? la personalidad, exacto, sí. Ya, Una persona rígida tiene más dificultades desde lo adaptativo ante cualquier situación nueva. perfecto, perfecto. O sea que muchas veces quizás eso podría gatillar cuadros de dolor, cuadros de estrés importantes, eh, Sí, o en el sí, fondo, ahora eso nos lleva a un tema, a otro tema con el cual podríamos hacer otra clase y reunirnos en otra oportunidad, que tiene que ver con incluso la somatización del dolor, que es como un área muy interesante en cómo muchos conflictos no resueltos vinculados con la personalidad de alguna forma se expresan a través de eh, estas afectaciones o en estas algias o problemas de los tejidos blandos que a veces son de un tratamiento que es complejo para la mirada traumatológica o kinesioterapéutica. Entonces, también es muy interesante, pero como muy bien dices, el tema de la estructura de personalidad en cada uno de nosotros va a determinar cuánto nos adaptamos a cada uno de los contextos que estamos viviendo. Y existe la tendencia a pensar que con los años nos vamos haciendo más rígidos en nuestras formas de ser. ¿Ya? Ahora, eso es una generalidad, no significa que todos los adultos mayores sean rígidos, pero sí existe una tendencia que tiene que ver con los procesos neurobiológicos y el funcionamiento de las estructuras neuronales en esos procesos, ya, que también de alguna forma inciden en nuestra forma de ver el mundo. Pero obviamente, si nosotros, por ejemplo, siendo jóvenes tenemos una mirada depresiva de la vida y no tenemos tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, no hacemos ningún abordaje que genere algún cambio en esa forma de percibir la realidad, lo más probable es que con los años nuestro proceso depresivo se va haciendo cada vez más intenso y se va apoderando esa emoción de nuestra forma de vivir la realidad. perfecto. Muchas gracias, Camilo. Ya.
Entonces, vamos como resumen de lo que hemos conversado hasta el momento, que son definiciones que tienen que ver con la personalidad, vamos a hablar de que la personalidad tiene tres elementos o tres aspectos que son centrales y que son muy importantes de poder integrar. La personalidad está conformada por la inteligencia, por el temperamento y por el carácter. Esos aspectos, a ver, en ese sentido hay que ser muy claro, hay muchas formas de definir personalidad, pero nosotros lo que necesitamos hoy día es poder acceder a algunas variables que en el ámbito de la kinesiología, especialmente la prescripción de ejercicios, nos ayuden a acceder de la mejor forma posible con nuestros futuros pacientes o desde la mirada de los modelos de rehabilitación con base comunitaria, los futuros usuarios con los cuales nos vamos a encontrar en los distintos espacios de intervención terapéutica. Entonces, inteligencia, temperamento y carácter. Vamos a decir que la inteligencia es la capacidad de comprender, interpretar, discernir y razonar. La inteligencia puede ser medida a través de nuestro coeficiente intelectual. O sea, el famoso concepto desarrollado como SEI. Nosotros hoy día cuando hablamos de inteligencia estamos haciendo referencia a la cognición de las personas, la parte cognitiva. Y cuando hablamos de la parte cognitiva, como lo describimos hace un rato, lo vuelvo a repetir, es importante, estamos hablando de una función cerebral superior que implica la corteza cerebral. Y, por ejemplo, nosotros tenemos formas en lo clínico de poder acercarnos a cómo las personas generan procesos en el marco de la cognición. Eh, por ejemplo, el test conocido como Mini Mental Test, que es un test que está validado en Chile. Con ese test ustedes pueden medir memoria, atención, concentración, cálculo matemático, lenguaje, comunicación y orientación temporoespacial. Son 30 puntos el test estandarizado y el test que se utilizan en muchos servicios tipo consultorios, spam, hay un test breve de 15 preguntas. En base a ese test ustedes pueden tener una primera aproximación de la inteligencia de la persona. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando nosotros damos indicaciones a nuestros pacientes, tenemos que chequear siempre si esas indicaciones son comprendidas por la persona y no tenemos que olvidar que, eh, por ejemplo, las alteraciones del ánimo, como la depresión, las alteraciones ansiosas, generan complicaciones al momento de entender las instrucciones o seguir las instrucciones que se dan en la parte clínica. También el consumo de sustancias puede generar algún tipo de alteración de los procesos cognitivos. Cualquier sustancia, recuerden siempre que la parte somática se expresa de distintas formas de acuerdo a cada una de las personas. Entonces, dicho en simple, no todos respondemos de la misma forma ante esos estímulos y también genera alguna merma en el seguimiento de instrucciones. Entonces eso también hay que considerarlo desde este aspecto. El otro aspecto es el temperamento, que es la parte heredada. Eh, hoy día hay varios estudios que señalan que existe algún porcentaje de modificación, pero es lo que habitualmente la clínica antigua se decía que no se modifica porque está principalmente asociado a la parte genética. ¿Ya? Entonces, como consenso vamos a decir que no se modifica en términos generales. ¿Ya? Aunque hay algunos estudios que están demostrando que la genética y la epigenética son sensibles también de ser modificadas de alguna forma, pero eso está en proceso de investigación. El temperamento, aunque no puede ser modificado, sí puede ser controlado o manejado adecuadamente. Y eso es parte de los procesos también terapéuticos. Cuando ustedes se enfrentan a una persona que va a desarrollar algún tipo de actividad terapéutica o alguna indicación que tiene que ver con el ejercicio,
lo que ustedes van a encontrarse, se van a encontrar en un nivel con la inteligencia de la persona, o sea, su nivel de CI. Se van a encontrar con el temperamento, que sería como aquella parte que es delegada por su historia familiar en lo genético. Y en último lugar, se van a encontrar con el carácter. Y el carácter, y este es un tema tremendamente importante, muchas veces se confunde el carácter con el temperamento, es aquella parte que tiene que ver principalmente con lo medioambiental. El carácter está influenciado por la familia, y cuando hablamos de familia, aquí no solamente hablamos de número de integrantes. De hecho, hay varios estudios que demuestran que los tipos de familia no necesariamente inciden negativamente. Por ejemplo, familias biparentales, monoparentales. De lo que se habla hoy día es la calidad de los vínculos en esa familia. Eso es más importante, la calidad del vínculo, o sea, la forma en que las personas expresan sus emociones, su cercanía o su lejanía con cada uno de sus miembros, que es una familia entre comillas, como antes se decía, bien constituida. Mm. ¿Ya? Y también están aquellos elementos que de alguna forma tienen que ver con la estimulación del ambiente en cuanto a el colegio, los vínculos del colegio, la iglesia para algunas familias, para otras familias las redes comunitarias, los espacios de interacción con otros, ¿ya? Grupos sociales en general. Esos serían los tres aspectos centrales que nosotros consideramos importantes para esta clase a desarrollar como elementos centrales al momento de poder entender la personalidad de las personas, de nuestros futuros pacientes o usuarios. Bien, entonces en esta dimensionalidad vamos a vincularnos con un experimento porque en el fondo desde la teoría nosotros podemos sostener distintas posturas y lo interesante para nosotros hoy día es ver qué dice la evidencia, en especial la evidencia científica. Entonces, a nosotros qué nos interesa para poder entender a nuestros futuros usuarios, nuestros futuros pacientes, nos interesa para poder acceder y para que ellos puedan acceder a beneficios en términos del ejercicio, en términos de relación terapéutica, en términos de vínculo. Es importante también entender que cada uno de nosotros, de alguna forma, su forma de ser ha sido determinada por este concepto que está acá, que se llama la teoría del apego. La teoría del apego fue desarrollada en la década de los 60, o sea, hace un buen tiempo atrás, en el siglo pasado, y fue una teoría que revolucionó de alguna forma el concepto de la madre o la cuidadora. Se habla de madre o cuidadora porque pudo establecer qué tan importante es la relación afectiva en cada uno de nosotros como desarrollo de la especie Homo sapiens o Homo sapiens sapiens. ¿Ya? Vamos, para poder recrear esto, vamos a ver un video que precisamente lo que busca es ejemplificar esta, esta situación. Se escucha perfecto. Ya, ¿se escucha bien? Sí, y la pantalla se ve bien también. Ya. Vamos a ver entonces el video. ¿El video tiene audio, Camilo? Disculpa. Sí, ¿se escucha el audio? ¿Es necesario escucharlo? No, da lo mismo, yo se los puedo ir Ya, explicando. entonces lo que pasa, Camilo, es que se va a escuchar como ruido en la grabación. Ya, Si lo pudieras dejar en mute y continuamos con el video, por favor. perdona, no te escuché. ¿Puedes silenciar el video de YouTube, por favor? ¿Listo? Ya. Y ¿Sí? ahora reproduce, porfa. Eso. Ya, Gracias. bien.
Bien, lo es que se separaron a estos monos siendo muy pequeños y lo que se quería valorar en ellos era qué pasaba con esta relación materna eh, habiendo utilizado madres sustitutas. Entonces se desarrollaron dos madres, que son las que aparecen ahí, las que ustedes están viendo, donde había una madre que portaba una mamadera, una madre de fierro, de metal, donde solamente sobre el metal estaba la mamadera, y otra madre que no tenía mamadera y que presentaba una tela que era cálida y que le permitía poder acomodarse, sentir calor, generaba temperatura y en especial porque le permitía asociar el estar ahí sobre ella una cierta sensación distinta al estar sobre el metal. Ahora, lo interesante que fue que los distintos grupos de monos que pasaron por esta instancia, que obviamente una instancia de laboratorio, el mono de las 24 horas del día pasaba en promedio 2 horas sobre la madre de metal solamente para alimentarse y las 22 horas siguientes la pasaba sobre la madre de trapo, prefiriendo precisamente sentir ese calor y sentir la posibilidad en el fondo de ser contenida por, por esta madre de trapo. Bueno, ese concepto tan importante fue el que permitió a John Bowlby, como les decía recién, en la década de los 60, proponer su teoría del apego. Entonces, ¿por qué es importante esta teoría? Porque uno dice, bueno, pero esto podría ser importante en pediatría, en una sala de neonatología, puede ser importante para las mamás que están embarazadas, que van a tener su guagua. Como que uno tiende a pensar que, porque claro, desde una mirada muy biomédica, uno tiende a pensar que son áreas que no necesariamente influyen en cada uno de nosotros, pero precisamente nos muestran todo lo contrario. De la relación de apego, nosotros sabemos hoy día que nuestra forma de percibir la vida y la realidad tiene que ver con esta contención que nos entregó a cada uno de nosotros nuestras madres, ¿ya? Y lo que de alguna forma representa es precisamente que existen distintos tipos de apego que determinan nuestras personalidades en el futuro. Por ejemplo, la mejor definición, lo que debería cada uno de nosotros buscar, o nuestros padres al momento de que nosotros naciéramos, sería esta instancia que se llama el apego seguro. El apego seguro le ofrece, y se llama seguro por eso, porque le ofrece al bebé lo mismo que vivenció el mono en el video. Le ofrece la seguridad para en el futuro explorar el mundo. Si un niño siente esa seguridad, se transforma en un niño más seguro, un niño menos ansioso y por ende un niño tranquilo para desarrollar su vida. Y esos elementos lo van acompañando a lo largo de toda su vida. Cuando la madre no le da esa seguridad porque no está completamente disponible, por ende no le entrega esa base segura, se habla de un apego resistente o ansioso. Y ese apego resistente, porque no significa que las madres no quieran a su hijo.
En algunos casos puede que sí, pero en el fondo esto significa que hay una madre que no está disponible. Principalmente hay varios estudios, algunos científicos hablan de los primeros 3 meses de vida, otros hablan de los primeros 6 meses de vida, y algunos estudios en algunos países como Holanda, algunos países nórdicos, incluso ellos hablan del primer año y medio, 2 años de vida. ¿Ya? Ahí no hay consenso, hay muy buenos estudios, todos bien fundamentados, pero lo que nosotros sí sabemos es que esta seguridad que aporta la madre incide directamente en nuestra forma de ser. Entonces, ¿cómo serían estas personas que recibieron un apego ansioso? Serían personas que a la larga se transforman en, que tienen algunos rasgos un poco ambivalentes. Son personas que les cuesta separarse de las otras personas y que al mismo tiempo pueden ser un poco agresivos, irritables, un poco hostiles. ¿Ya? Porque ante la sensación de perder a alguien, prefieren como mantener, algunos prefieren mantenerse distantes y otros prefieren mantenerse muy cercanos. Entonces se pierde ese equilibrio. Camilo, ¿Sí? mencionas a la madre, creo que queda claro por qué es importante ese vínculo, ¿cierto? Sí. Solo este apego se va a ir afectando por el vínculo con la madre, que el papel del padre en ese caso ahí cumple otro rol. No, sí, es súper importante la pregunta porque el papel del padre, el padre de alguna forma en esta relación, a ver, es bueno que ustedes sepan que este autor, que es Bowlby, desarrolló esta teoría desde la corriente primero psicoanalítica. Entonces, el rol del padre, el padre forma una parte importante dentro de esta triada que la forma la mamá, el padre y el hijo. Y el padre es el que le da aquella estructura, desde esta teoría psicoanalítica, le da una estructura de soporte, de protección y cuidado. Ahora, la relación de apego en forma directa se vive con la madre y o con la cuidadora o el cuidador del bebé. En algunos casos, en la ausencia de la madre, hay personas que cuidan a los bebés, a las guaguas, como decimos nosotros acá en Chile. Entonces, esa relación va a depender de cuál es el marco. El marco habitualmente es la mamá o la persona a la cual llamamos cuidadora o el papá o el cuidador. También puede ser así. Ahora, en nuestra cultura es menos frecuente la existencia de cuidadores, pero sí existen también. ¿Ya? Y en algunos casos esos cuidadores son los padres. Ya, ahora, obviamente estamos hablando de relaciones de cuidado en el marco de conductas sanas, de protección, de que generan en el fondo todo lo que implica seguridad para el bebé, estabilidad. Eso significa, a ver, no se trata de que la mamá que cuida al bebé es una mamá que está siempre encima del bebé, sino que es una madre que está, el concepto en psicología clínica es una madre disponible. ¿Qué significa una madre disponible? Que ante cualquier necesidad del bebé, esa madre eh, está presente para cubrir esa necesidad. Y las necesidades de los bebés, en términos generales, tienen que ver con alimentación, con protección y cuidado, con abrigo y con todo lo que implica también sus mudas, el cambio de sus mudas, el cuidado de la temperatura y en especial lo que es la contención. Uf, te iba a ¿Ya? preguntar, estaba con el dedo aquí en el mouse queriendo preguntarte, interrumpirte porque creo que resulta súper importante hablar de la contención en estos casos, precisamente para el ejemplo que tú estás dando. Sí, sí, y es muy bueno, la pregunta es buena porque en el fondo cuando nosotros establecemos relaciones con nuestros usuarios o con nuestros pacientes, también se da esa instancia que nosotros en el área de salud mental le llamamos la contención. La contención tiene distintas dimensiones. Existe la contención física, la contención emocional
la contención farmacológica, cuando por ejemplo un paciente se descompensa y necesita un fármaco para ser contenido, pero nosotros cuando en esta relación de apego debería existir una contención corporal, y eso es lo que piden los bebés. Los bebés solicitan cercanía, los bebés necesitan de caricia, no solamente necesitan la lactancia como un proceso importante para sobrevivir, como en el caso del monito del video, sino que necesitan caricia, acercamiento, sentir la temperatura de la madre, sentir la temperatura de la persona que los cuida. Y en ese marco generar precisamente lo que va a ser el desarrollo de su sistema nervioso central y el desarrollo de su sistema neuromuscular, etcétera. Todo lo que ustedes han ido aprendiendo en otras asignaturas. Bien, Gracias. entonces tendríamos dos elementos que van vinculados con el concepto de apego, que es el evitativo, en donde habitualmente estos niños, estos bebés, evitan el contacto. Y aquí lo importante es que nosotros tenemos que entender que estos tipos de apegos generan conductas que a uno lo acompañan a lo largo de la vida. Entonces, un niño evitativo, al pasar los años, va a desarrollar una personalidad evitativa. Entonces, se va a sentir mucho más cómodo y seguro estando más bien solo que con otras personas. Y el apego desorganizado va a generar una conducta confusa, una mezcla entre la ansiedad y lo evitativo. Son aquellas personas que a veces cuando uno se vincula con ellas, a uno le cuesta poder definir si son cercanas, si son lejanas. A veces son muy simpáticos, muy buena onda, y en otras ocasiones ante cualquier cambio o cualquier interpretación, ellos cambian rápidamente su conducta, su forma de ser. Entonces, habitualmente, a la luz de cualquier sospecha que implique el sentirse solos o dejados de lado, ellos prefieren desaparecer y también tienen dificultades para establecer relaciones de vínculo con su entorno. ¿Ya? Esos serían como elementos del apego que de alguna forma marcan la estructura y el comportamiento de las personas en cuanto a su personalidad. Bien, y una bonita forma de resumir lo que estamos nosotros señalando, tiene que ver con esta hormona que es la oxitocina, y cómo a través de ella y los procesos, por ejemplo, de la lactancia, eh, nosotros la vamos vinculando con distintas estructuras de comportamiento, como la vinculación en las relaciones de pareja, con la sensación de seguridad, por ejemplo, entre una madre y su hijo, también con la vinculación en el momento del parto, y también con las relaciones de pareja independientes, si estamos hablando de la esfera heterosexual, homosexual, eso da lo mismo. Lo importante es que, por ejemplo, los orgasmos van a liberar también concentraciones importantes de oxitocina. La pregunta que nosotros nos deberíamos hacer ahora desde lo clínico es, cuando nosotros recibimos usuarios, recibimos pacientes que tienen alteraciones en su estado anímico, obviamente todo lo que tenga que ver con la concentración de ciertos neurotransmisores también van a incidir en su forma de vincularse con nosotros. ¿Y por qué es tan importante la forma de vincularse con nosotros? Porque ya sabemos que la forma de vincularse con nosotros constituye en sí la personalidad, una parte importante de la personalidad. ¿Ya? Entonces eso también como a considerar, estamos tratando nosotros de definir personalidad desde la mirada biológica, desde la mirada psicológica y desde la mirada social. Entonces ahí tenemos otro elemento que desde la biología también apoya la teoría del apego de John Bowlby. Bien, en este marco nosotros vamos a entrar en la dimensión. ¿Por qué es tan importante el apego? El apego es importante porque nos vincula con este concepto que aparece acá, con el concepto de autoestima. Obviamente, un niño que tuvo un apego seguro va a tener la posibilidad de poder generar una sana autoestima. El concepto de autoestima se vincula con el autoconcepto. La autoestima en primera instancia tiene que ver con aquella
percepción o sensación amorosa que yo tengo de mí mismo y la cual me permite describirme y poder yo en ese sentido también tener la capacidad de quererme y aceptarme. A su vez, esta autoestima, si ustedes se fijan, no está acá al centro de este círculo en forma antojadiza, sino que está al centro porque nosotros deberíamos lograr esa autoestima desde lo externo a lo interno. Ya yo comencé describiéndola al revés y les voy a explicar por qué. Para que mi autoestima sea una autoestima sana, yo necesito tener la capacidad de poder autodefinirme. Para yo poder autodefinirme, tengo que poder decir, poder definir quién soy yo, cómo soy. Eso quiere decir también o implica también conocerme. Y a su vez, este autoconcepto requiere sí o sí, para poder desarrollarse, de que yo tenga una percepción clara de mi autoimagen. O sea, cómo yo me percibo a mí mismo en cada uno de los contextos o en cada una de las áreas de mi vida. Y estos elementos también son procesos importantes en el desarrollo de nuestra personalidad. Si yo tengo problemas de autoestima y yo no me conozco bien, o creo que siempre estoy en un proceso de cambio permanente y eso afecta mi autoimagen, obviamente va a afectar la forma en que yo me vivo, mi forma de ser y por ende mi personalidad. Aquí, como una forma de clarificar más aún lo que estamos desarrollando, un cuadro que muestra cómo desde la escalera de la autoestima uno debería ir generando cierto desarrollo en cuanto a las etapas que involucran este proceso. Primero, el autoconocimiento, el autoconcepto, la autoevaluación, la autoaceptación, el autorrespeto y la autoestima. Entonces, cuando por ejemplo uno recibe a su... Eso es importante cuando nosotros pensamos, por ejemplo, desde la salud mental. Nosotros muchas veces percibimos que hay muchas personas que se acercan al mundo del ejercicio físico porque hay carencias de autoestima, hay carencia de autoaceptación, eh, y eso es algo que ustedes tienen que tener también claro, porque podría existir alguna tendencia en algunas personas a exigirse más de la cuenta, por ejemplo, o en otras personas con problemas de autoestima a no saber cuándo detenerse. Y si le asociamos que ustedes ya saben que hay personas que funcionan patológicamente desde su personalidad y tienen, por ejemplo, una idea fija o son muy rígidos, a pesar de que ustedes les digan y pongan condiciones, al momento de hacer un ejercicio, lo más probable es que ellos no sigan las indicaciones. Entonces, eso es un tema delicado cuando nosotros estamos en el marco del trabajo en el área de la salud. Es un tema que es necesario también uno cuestionarse. Sí, creo que lo que tú mencionas, Camilo, por lo menos en el área donde yo me desempeño, que es el área clínica, traumatológica, más bien ambulatoria, eh, nos toca muchas veces entrenar personas, realizar evaluaciones de la condición física para personas que quieren mejorar su condición o algún componente de su condición física. Sin embargo, también he sido partícipe de otros ámbitos más deportivos como gimnasio o lugares en donde se Sí, entrena y podríamos hablar que muchas veces la vigorexia, sí, que es este extremo, ¿cierto? Podría tener algún link quizás en algún nivel. No estoy diciendo que sí. sea siempre por eso, pero si sumamos algunos otros factores asociados a esta personalidad que tú nos mencionabas desde el inicio, ¿podría tener algún link con lo que tú estabas hablando ahora, por ejemplo? Sí, de todas maneras. De hecho, algunas personas que presentan vigorexia, bueno, la vigorexia es una patología por definición, se vincula mucho con el concepto que tiene la persona de sí mismo. Además que hay una capacidad de perder el límite de hasta dónde yo puedo llegar. Siempre hay una necesidad de sobresalir porque de alguna forma esta imagen que yo estoy proyectando y es la que yo voy chequeando constantemente a través del espejo y la forma en que los demás me perciben, me entrega lo que se llama un falso self o una falsa autoestima.
Entonces es como que si yo me sintiera mejor durante un momento porque logré aumentar mi masa muscular de cierta forma, pero eso no significa que yo de verdad me sienta bien conmigo mismo. Mm, Y por ende, no necesariamente mejora mi autoconcepto ni tampoco mejora mi autoimagen. Entonces, si ustedes se fijan, acá hay preguntas que son súper importantes que las personas sanas son capaces de responderse. ¿Te conoces? ¿Tienes un buen concepto de ti mismo? ¿Te evalúa o te devalúas? ¿Te aceptas? ¿Te respetas? ¿Alcanzaste tu meta? Entonces, estas son las preguntas que habitualmente desde lo clínico o si estamos, por ejemplo, vinculados con un gimnasio, uno también puede hacer porque es un tema también ético que tiene que ver, por ejemplo, desde la mirada de la salud, tiene que ver con el concepto de la mala praxis o iatrogenia, como una indicación en el marco de, del desarrollo de la profesión. Yo le doy indicación a un usuario que ponen en riesgo su salud y por ende también ponen en riesgo al entorno. Entonces es un marco que es delicado en términos también mm. éticos. ¿Ya? Así que sí, eh, en muchos casos, y no solamente lo vamos a definir en términos, por ejemplo, de lo que ocurre en los gimnasios, también ustedes lo van a percibir, eh, por ejemplo, en los trastornos alimenticios. Personas que tienen algún tipo de anorexia o algún tipo de bulimia, donde, por definición, fíjense bien, volvemos a lo mismo, concepto de autoestima. El concepto de autoestima, de alguna forma, es como si se expresara, cuando hay una patología, se expresa de distintas formas en distintas enfermedades que afectan la salud mental de la persona, pero aunque sean patologías del área, entre comillas, de la salud mental, muchas veces son percibidas en instancias previas. Son percibidas, por ejemplo, en el exceso, si hablamos de, si volvemos a la vigorexia, el exceso de ejercicio, no vamos a hablar, no es el marco hoy día, pero también podría ser en otra instancia del consumo de ciertas drogas para aumentar la masa muscular en desmedro de la capacidad cardíaca, por ejemplo. Entonces es un tema bastante Mm, transversal a el ejercicio físico y que es muy sensible también para el desarrollo de una buena praxis, ¿ya? Así que en ese sentido es importante que lo considere. gracias. Y la escalada de la autoestima con la definición en cada uno de los elementos. Estas son, por definición, cada uno de los procesos que deberíamos nosotros poder conocer o poder entender para generar este proceso de autoestima sana en beneficio de lo que es el desarrollo de nuestra personalidad. Desde la forma en que nosotros nos conocemos, nos podemos definir, cómo nos podemos autoevaluar, lo que redunda en cómo nos aceptamos, nos respetamos y por ende cómo nosotros nos queremos a nosotros mismos en el marco del desarrollo de nuestro ciclo vital. Bien, y en ese marco, para generar un link ahora con la mirada de la psicología social o la biología social, vamos a conectarnos con una definición del biólogo chileno, el doctor Humberto Maturana, que dice que no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. De hecho, Humberto Maturana dice que nosotros tenemos razón, pero que esa razón está al servicio de la emoción. ¿Ya? Entonces, lo que propone Maturana desde la biología y desde las ciencias biológicas es precisamente él apoya la teoría del apego, y de hecho él la refuerza más aún. Él dice, nosotros los seres humanos somos seres que tenemos razón, pero por definición somos seres emocionales, que usamos la razón para justificar o para ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Entonces, nosotros como seres humanos somos seres emocionales, conocidos como Homo sapiens sapiens, y aquí hay un proceso que es necesario también asumirlo como una distinción que es importante también para esta clase. Homo sapiens sapiens, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Cuál sería la traducción de Homo sapiens sapiens? Hombre, Homo, hombre, ¿cierto? ¿Sí? Y sapiens,
hombre que piensa o hombre que sabe. Entonces, si nosotros hacemos la traducción literal, es hombre que piensa, que piensa, o hombre pensante, pensante. Si nosotros queremos ser aún mucho más literales, la definición que surge de esta propuesta de Humberto Maturana tiene que ver precisamente con que el ser humano, desde la biología de la emoción, es un hombre que reflexiona. Y eso es lo que nos hace tal vez distinto a otras especies. O se supone que reflexionamos. Somos seres humanos que sabemos que reflexionamos o sabemos que pensamos. No es lo mismo hombres pensantes, porque es como pensante al cuadrado. Claro. Y es el proceso de reflexión el que nos ayuda al momento de hacer la distinción del contexto. Entonces, cuando nosotros, ¿por qué es importante considerar la propuesta de Maturana? Porque Maturana nos permite generar redefiniciones en las intervenciones con nuestros pacientes. Y es este aspecto que él pone acá, la reflexión, es lo que nosotros deberíamos en nuestras indicaciones con los usuarios tratar de generar. De hecho, Camilo, parte del proceso de aprendizaje con los estudiantes eh, da la instancia para que ocurra reflexión, más allá del briefing, del debriefing, del feedback que uno les tiene que dar a los estudiantes. Si es que no hay una reflexión finalmente, el aprendizaje no llega a niveles tan profundos. Sí. De hecho, eso desde el punto de vista teórico, nosotros podríamos hablar de la cognición y la metacognición. Un buen clínico en salud se va a distinguir por generar procesos metacognitivos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si una persona desde la genética tiene buena memoria, obviamente los contenidos de asignaturas de primero, segundo año se le van a hacer muy fáciles y llevaderas. Por la definición, por ejemplo, en salud, anatomía, fisiología, biología, son asignaturas que requieren de cierta capacidad de memorizar contenidos importantes. Pero el buen clínico, que es el que tiene la capacidad de mirar, observar, pesquisar, es una persona que no solamente hace alguna referencia a lo que recuerda de memoria, sino que requiere observación para activar lo que se llama el pensamiento crítico. Y ese pensamiento es la metacognición. Es como, ¿qué hago yo con aquella información que guardé y que puedo y que soy capaz, por ejemplo, de recitar? Sino que yo hoy día, desde la mirada clínica, puedo aplicarla en distintos contextos y en distintos espacios. Bueno, el desafío de Maturana tiene que ver precisamente con plantearnos eso. Vamos ahora a ver un video muy cortito que tiene que ver con explicar precisamente estos aportes que nos entrega Maturana a esta dimensión del acercamiento a la personalidad de los usuarios o pacientes. ¿Qué queréis que te diga?
No te escucho, Camilo. No, no te escucho. Si vuelves a la pantalla, quizás, no lo sé, estoy inventando. ¿No? Los errores, estas fallas técnicas no, no es lo mío. A ver si te escucho ahora. No te escucho. No, te perdí. Mira, no te preocupes porque de todas maneras llevamos una hora de grabación. Es momento de hacer un break. ¿Y te parece que volvamos en 10 minutos? ¿O 15 minutos? Dime tú. 10. Vale, volvemos en 10 entonces. Dale.